Mateo 8, 23, 27. Mientras lo busca, vamos a hablar hoy de Dios en medio de las tormentas. Estamos en un tiempo difícil en nuestra nación. Anoche todos saben lo que pasó ayer en cuanto a un atentado a un precandidato presidencial. Hay tormentas mayores y vamos a hablar hoy de la tormenta mayor que el ser humano puede vivir, y es la tormenta que vive en su propio corazón, basado en el pasaje cuando los discípulos van en la barca, y algunas verdades que son impresionantes aquí nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida donde también hay tormentas. Hay una tormenta política a nivel nacional, hay un temblor, eso puede ser una tormenta natural también que es peligrosa, pero créame que hay unas mayores y están en su corazón y en el mío. Esas son más fuertes y esas son las que vamos a ver hoy a la luz de la Escritura. Mateo 8, 23, 27. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a hablar hoy entonces de Dios en medio de las tormentas, y al final vamos a tener la Santa Cena. Entonces el tema nos va a preparar para ese momento de cenar, de compartir hoy la comunión de la Santa Cena. Así como el hombre camina hacia una descomposición más fuerte cada día, asimismo la naturaleza se va envejeciendo. ¿Sí sabía? El tema es acorde a lo que pasó esta mañana en cuanto a un temblor, es precisamente el tema acorde a eso. Vamos al Salmo 102, 25, 27, para entender que la naturaleza se está envejeciendo. ¿Qué quiere decir eso? La tierra en la que nosotros vivimos, este planeta, se está envejeciendo cada día más. Todo se está preparando para el final, porque sí hay un final, no crea que no hay un final. Hay dos formas como puede llegar el final. Uno es cuando usted muera, ese es el final de cada uno de nosotros, pero de pronto o alguna generación le va a tocar vivir un final definitivo, que es cuando todo esto termine. Salmo 102, 25 al 27. Mire lo que dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y mire cómo dice: todos ellos como una vestidura que se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los cielos se están envejeciendo, la tierra se está envejeciendo. Isaías 51, 6 también nos ayuda a entender esto. Isaías 51, 6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra ¿qué? Se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Isaías profetizó que la tierra se está envejeciendo hace 2700 años. El salmista hace 3000 años dijo que la tierra se envejecería. Imagínense cómo sería hoy entonces si un profeta tuviera esa claridad, cómo está la tierra más vieja. Cada día está más vieja. Las calamidades o las tragedias producidas por la naturaleza son noticia cada día. Todos los días hay noticias: inundaciones, terremotos, temblores, caídas de árboles cuando hay tormentas, y afectan la vida del ser humano. Tanto lo moral como lo natural es irreversible para el hombre. El hombre no puede detener nada de lo que va a pasar naturalmente,
pero el hombre tampoco puede cambiar moralmente, está impedido para hacerlo. Cuando la ciencia descubre algo para mejorar la vida en el planeta, aparecen 6 problemas más. O sea, cada vez que la ciencia hace un avance y descubre pronto que se puede hacer algo para mejorar el aire, aparecen 6 problemas terrenales diferentes. O sea que nunca el hombre va a poder frenar la descomposición física. Estoy hablando de la descomposición física del planeta. El planeta se está acabando. El agua está contaminada. El aire está contaminado. Los alimentos están contaminados. Pero ¿sabe quién está más contaminado? Sus habitantes. Son los que están más contaminados por dentro en el corazón. El poder para revertir la maldición y producir un nuevo cielo y una nueva tierra no solo está infinitamente más allá del ser humano, sino que es inconcebible. El hombre puede crear muchas cosas, pero nunca va a detener ese proceso. No podemos imaginar el poder necesario para hacer del universo una nueva creación tan radical y tan perfecta como lo que va a hacer el Señor. Así como tampoco podemos imaginar cómo serán las vidas nuevas que vamos a tener. Una creación nueva, una vida nueva. Alcanzamos a tener luz un poquito por la palabra, pero creo que nunca entenderemos cómo va a ser ese proceso allá. Mientras más profundiza el ser humano en el universo, más increíble e impresionante se vuelve la creación. Nosotros hemos avanzado 6.000 años, 7.000 años. Imagínense a Noé, no conoció el telescopio, pero hizo una barca que nadie ha hecho, gigante, más grande que esta casa. El arca de Noé era más grande que esta casa, para que piense. 3 pisos, más o menos la altura era casi igual, 7 metros se calcula. Pero en largo era más grande. Todos los hombres han hecho grandes cosas. Escuche, los telescopios pueden llevarnos a 4.000 millones de años luz hoy. Hoy usted puede ir a un telescopio de los más potentes y ver eso. Unos 40 trillones de kilómetros en el espacio, imagínense. Y uno habla de 500 kilómetros y le parece lejos. Ir de aquí a Medellín o a Cartagena, que creo que son 1.000. Y aún no nos habremos acercado al borde del universo. O sea, usted puede mirar eso y está viendo la orilla del universo nomás. Hemos descubierto ciertos principios gravitacionales que mantienen a las estrellas y a los planetas en sus órbitas. Sin embargo, estamos lejos de explicar por completo esos principios. La Tierra gira sobre su eje a 1.666 kilómetros por hora. 1.666 kilómetros por hora, y usted se asusta cuando va a 100. O sea, ¿sí? Usted va en un carro a 100 y ya siente un poquito. 1.666 por hora, dice. Viaja a una órbita de 928 millones de kilómetros alrededor del Sol. O sea, está separada del Sol 928 kilómetros. Dice, y 1.600 kilómetros por minuto. Allá es a 1.600 kilómetros, ¿por qué? Por minuto, no por hora. Con todo esto, no es nada comparado a lo que es el universo. El universo se mueve alocadamente a unas velocidades que la humanidad no alcanza a entender. Si una sola cosa se sale de la órbita, se acaba todo. Es como una explosión, digamos, final. Se ha calculado que la energía del Sol equivale a 500 millones de miles de millones de caballos de fuerza. Y hay al menos 100.000 millones de otros soles en nuestra galaxia, todos o la mayoría más grandes que el nuestro. 100.000 millones de soles. Y usted no puede ver el sol porque no lo podemos ver, nos hace daño para los ojos. Y hay 100.000 millones más grandes que ese sol que vemos. Y aún así el ser humano tiene la arrogancia y la soberbia de pensar que es muy importante y que la vida gira en torno a él. O sea, el ombligo del mundo es el hombre y él cree que es el más importante. Lo que el hombre no ha podido resolver o entender durante miles de años tiene una respuesta en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3. Ahí está la respuesta. A todo eso que acabo de explicarle, que es ciencia, lea Hebreos 1, 2, 3 y toda esa ciencia queda perdida.
Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta ¿qué? Todas las cosas que acabé de nombrar, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí nombra las dos cosas, la parte física, humana, la parte del universo, pero nombra la obra de salvación en los hombres. O sea, ¿qué es más poderoso? ¿Que Dios sostenga el universo o que salve un alma? Que salve un alma es más poderoso. Porque si el universo se destruyera todo, no se pierde nada. Pero cuando se pierde un alma, es más importante para el Señor que se perdiera todo el universo. Los discípulos están a punto de ver en acción el poder del Mesías. Vamos a entrar a los versículos sobre la naturaleza. Ya vieron 3 sanidades que hablamos en el otro tema y han visto muchas cosas del Mesías. Han estado al lado de él, han visto el poder de la palabra, pero siempre hay más de parte de Dios para su pueblo, pero también para el corazón. Ellos van a enfrentar algo que va a marcar su vida para siempre. Y hoy vamos a estudiar otro milagro, porque esto es algo milagroso. Y el capítulo 8 y capítulo 9 está lleno de esos milagros. ¿Se acuerda que hablamos al principio que íbamos a ver varios, pero de diferente manifestación del Señor? Recuerde esto antes de entrar en los puntos de hoy. Los milagros son las credenciales que Dios usa para decirle al pueblo, que el Señor Jesucristo usó para decirle al pueblo que de esa época, yo soy Dios. Era como su tarjeta de presentación, decir, yo soy Dios, yo puedo levantar muertos, puedo sanar enfermos, puedo liberar endemoniados, puedo decirle al mar que se calle y puedo decirle al viento que obedezca. Ese es Dios. Era su manera de decir, si no creen que soy Dios, yo les voy a mostrar que soy Dios. ¿Cómo? A través de su poder. Vamos a ver 3 cosas hoy en ese pasaje. La primera está en el versículo 23 y 24 y le puse como encabezado: los discípulos son seguidores. Gracias. Versículo 23 y 24. Vamos a leerlo. Dice, entrando él en la barca, sus discípulos ¿qué? Le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Qué bueno poder dormir en medio de una tormenta, ¿cierto? ¿Quién quiere dormir en medio de la tormenta? Hay que descansar, hay que estar tranquilo. Luego de dejar atrás a los 3 hombres que tenían una excusa que terminamos la semana pasada en ese sermón. Uno tenía que ir a enterrar a su padre, el otro tenía por allá otras cosas que hacer, el otro quería comodidades y el Señor no tenía dónde recostar su cabeza, ¿se acuerdan? Entonces, después de dejar esos 3 en el transcurso del día, el Señor continúa ejerciendo su ministerio y Dios no se detiene por nada. Él dice, bueno, esos 3 no me quieren seguir, vamos a seguir adelante con la obra. Lo primero que nos dice Mateo es que el Señor entró en una barca. Vamos a mirar bien los detalles. Si usted quiere entender la escritura, tiene que volverse una persona ¿qué? Detallista. Leer con entendimiento, con inteligencia. Entrando él en la barca. Acompáñenme a Marcos 4:36 para ampliar el pasaje. Siempre vamos a estar mirando los paralelos para poder entender lo que estamos predicando. Marcos ¿qué? 4:36. Despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él ¿qué? Otras barcas. Es decir, Mateo nos cuenta que el Señor se sube a una barca. Marcos nos amplía un poquito y dice que habían más barcas. Es decir, no solo el Señor tomó una barca, sino que sus discípulos y otras personas pasaron en barcas el mar de Galilea. Él les dijo, vamos a pasar, y se subió, pero también otras personas se fueron en otras barcas siguiendo a Jesús. El mar de Galilea tiene 20 kilómetros por 13 kilómetros de ancho. Estuve haciendo un cálculo y es más o menos la mitad de Bogotá, promedio la mitad de Bogotá. En realidad el mar de Galilea se conoce como un lago de Galilea, pero el mar entra a ese lago y como está entre montañas,
es como un embudo, entonces los vientos cuando entran se hacen ¿qué? Más fuertes. Es un fenómeno de la naturaleza y no solo pasó esa tormenta hace 2000 años, siempre hay tormentas en el mar de Galilea. Tenga cuidado cuando esté cerca a Galilea. Bueno, siempre van a haber tormentas allí y Galilea es la tierra del Señor, es la tierra donde Él más estuvo en su ministerio. Sabemos que era de noche, devuélvase a versículo 16 de Mateo 8, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Acá nos dice que era de noche, pero la hora en que va a suceder la tormenta es más de noche, porque primero tuvo el diálogo con los tres que no quisieron seguirle, ahora parece que es mucho más de noche. Podríamos calcular 1, 2, 3 de la mañana, no nos dice exactamente la hora, pero sí era mucho más de la medianoche cuando estamos ahorita ubicados en este pasaje. El término que él usa en el versículo 23, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, no era exclusivo para los 12 apóstoles. Estaban los 12 y habían otras personas que también eran discípulos, pero la actitud de ellos fue diferente a la de los otros tres. Los otros tres, antes de subirse a la barca, pensaron y dijeron, ¿vamos o no vamos? Y el uno se acordó que tenía que enterrar a su papá, o sea, esperar la herencia, y dijo, no voy, yo por ahora me quedo. El otro dijo, no, pero ir a vivir incomodidades en un barco, y era un fariseo, bien vestido, bien arreglado, dijo, no, yo también me quedo. Y el otro, que es el de Lucas, también se quedó, los tres se quedaron. Pero sus discípulos, dice que le siguieron. Es decir, aquí había unas personas ya con un poquito más de entendimiento de qué era seguir a Jesús. Quizás también había otros que más adelante iban a sacar la toalla o la maleta, a botar la toalla o a tirarla, a sacar la maleta, pero por ahora se centra en que estos discípulos que sí se subieron a la barca. La actitud de ellos es diferente a los otros. Recuerde que estamos hace 2000 años, no estamos hoy. Sálgase de hoy y métase allá hace 2000 años. No hay Google, no hay cómo mirar el clima. Usted hoy en día va a hacer un viaje, entonces usted dice, no, yo no voy en barco porque hay tormenta, ya, listo. En cambio, ellos no tienen Google, no tienen nada, no tienen inteligencia artificial, gracias a Dios. Entonces dicen, vamos a pasar. Los discípulos que se habían quedado eran discípulos temporales y estos eran discípulos convencidos. O sea, vamos en dos clases de discípulos, pero también hay personas que son convencidas intelectualmente y también hay discípulos secretos. Cuando hablamos de discípulos, hablamos de mucha clase de discípulos y así pasa en la iglesia. Hay miembros, hay asistentes, hay salvos y hay no salvos. ¿Sí sabía eso? En todas las iglesias siempre hay personas no salvas. No se preocupe, no sé si es usted, pero solo tengo que decirle la verdad y usted tiene que orar, decir, Señor, que no sea yo. ¿Sí? O si no, como dijo el apóstol Juan, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo el que no soy salvo? No, yo no lo sé. Yo tengo que velar por mi salvación y por predicar el evangelio y pedirle, Señor, que no sea el pastor el que no es salvo. Bueno, tengo que orar siempre por eso. Versículo 24, comienza la tormenta, dice. Aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nadie sabe qué fuerte iba a ser esa tormenta. Es como el temblor de ahora rato, fue corto, gracias a Dios. Podría haber sido más grande. Y no sabemos qué hubiese pasado, si estaríamos acá o no estaríamos acá. Así son las tormentas. Puede ser poquito, puede ser muy fuerte. Solo lo sabía, ¿quién sabía cómo iba a ser la tormenta? El que estaba durmiendo. El que estaba durmiendo, él sí sabía cómo iba a ser la tormenta. Póngale cuidado cómo la Biblia es de bonita y cómo usted tiene que profundizar en las escrituras. ¿Por qué él dormía? Porque él sabía que la tormenta era temporal. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que iba a haber una tormenta? Claro. No el hombre, Cristo. Por eso se llama Jesús,
Cristo. Jesús el hombre no sabía, él era cansado, todo el día lidiando, sanando enfermos, echando fuera demonios, luego aparecen esos tres que no lo quieren seguir. Es un día largo, es después de medianoche, su humanidad está ¿qué? Cansado. ¿Cómo estaría de cansado? Que está durmiendo en medio de una tormenta, no lo despierta ni el agua, ni el ruido, ni las olas, ni el viento, nada lo despierta. Pero también él estaba seguro y él sabía que esa tormenta iba a pasar, él sabía que sus discípulos lo iban a despertar, él sabía que la iba a calmar más tardecito y él sabía todas las cosas porque en él estaba Dios. El hombre está descansando, pero Dios no descansa. El hombre está durmiendo, pero Dios ¿qué? No duerme. ¿Usted cree que Dios duerme? Si duerme no es Dios. Él no necesita dormir. La palabra que se usa para tempestad en el griego es seísmos y significa zarandeo y es la raíz de la palabra sismo o sismógrafo. Seísmo, y vea qué casualidad preciso hoy. Y esto no lo escribí ahorita, yo, después del sismo, ¿no? Esto ya estaba escrito desde el jueves, terminé mi tema el jueves, pero yo no sabía que hoy iba a haber un sismo. Pero es la misma palabra para sismo o sismógrafo, o sea, se zarandeó la barca y hoy se zarandeó por aquí un poquito Bogotá. La tormenta era tan violenta que sacudía el agua en el lago como si este fuera un vaso de agua en las manos de un gigante. Así era el barco moviéndose. La exclamación que ellos hacen, he aquí, dice, y he aquí, la palabra que dice ahí, intensifica la veloz y sorprendente manera en que el mar se levantó, es decir, fue repentino. El Señor les dice, pasemos al otro lado, subámonos, vamos al otro lado, y se suben a la barca. Cuando han entrado un poco al mar, bien adentro, en un momento u otro viene la tempestad. ¿Cuántos saben que la tempestad nunca le avisa a usted que viene? Tal vez el lunes, ojalá no sea en este mes, pero la tormenta viene y siempre llega de manera ¿qué? Repentina. Una llamada, una pérdida, un momento difícil y cambia la vida de ¿qué? Del ser humano. Una llamada puede cambiar nuestra vida, una llamada telefónica puede cambiar la vida con una noticia que usted nunca esperaba, para bien o para bien. No hay mal, aquí no hay mal. Que uno no lo entienda es diferente, pero aquí no hay mal. El mal se convierte en lo que Dios quiere que se convierta porque Él es Dios y lo usa como Él quiere para edificar nuestras vidas. La tempestad se volvió tan feroz y tan grande que las olas cubrían la barca. Marcos 4:37. Me gusta Marcos, siempre es, no sé por qué Marcos era tan detallista. No es por mi nombre porque yo me llamo Marco, no se preocupen. Bueno, yo no me llamo Marcos, me llamo Marco, entonces no es por mi nombre, pero me gusta mucho el libro de Marcos. 4:37. Mire lo que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya que se anegaba, o sea, ya se hundía. Él es más detallista. Mateo no nos dice eso, Mateo dice que se levantó una tormenta y Marcos nos dice que la barca casi se hundía. Y llegamos a la parte donde dice, pero Jesús dormía. Sin duda, ya le dije, cansado por el largo día de trabajo. Y justo antes había tenido unas demostraciones de poder impresionante. ¿Se acuerdan? Había sanado a un leproso, había sanado al hijo del centurión, había sanado a la suegra de un buen amigo, ¿sí? Tuvo 3 diálogos allá con los insensatos que no quisieron seguirle. Yo creo que todo eso, digo, voy a dormir. Estaba tranquilo y se fue a dormir. Se durmió tan profundamente que el zarandeo de la barca no era suficiente para despertarlo y el agua tal vez caía en su rostro y tampoco le despertaba. Usted sabe que el agua lo despierta a uno, pero ¿cómo sería su cansancio? A veces es bueno pensar en eso. Estaba empapado tal vez hasta los huesos mientras estaba acostado sobre duras tablas con un cojín debajo de la cabeza. Y usted dice, ¿dónde dice eso? Marcos 4:38. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa
durmiendo sobre un cabezal. Ahí tenía un cojincito, algo sencillito, ¿sí? Y luego dice que él dormía, pero Dios sabía hasta cuándo iba a dormir y Dios sabía en qué momento él se iba a levantar. Y más que levantarse, lo levantaron. O sea, el desespero de esos discípulos lo iba a ¿qué? A levantar. Sin embargo, todo esto formaba parte del plan divino. La tempestad aullaba, el viento y las olas estaban a punto de hundir la embarcación, zarandeándola de un lado para otro, y el creador del mundo dormía a pierna suelta en medio de todo esto. Aunque en su divinidad era omnisciente, su humanidad simplemente estaba ¿qué? Cansado. O sea, está Dios, hombre, durmiendo, y está Dios en la barca, sabiendo todo lo que está pasando. Segundo, respuestas ante las tormentas. Entonces ya vimos la primera parte y son los discípulos, cómo ellos siguieron, hicieron caso. Vimos que el Señor está durmiendo en la barca. Ahora vamos a las respuestas ante las tormentas, versículos 25 y 26. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Antes de avanzar un poquito en la tormenta física de los discípulos de aquella barca, escuche, están en la barca, están en la tormenta, pero tienen un privilegio que pocos han tenido. Tienen a Dios en la barca y tienen a Dios en medio de la tormenta. Pero hágase una pregunta para nosotros. ¿Cómo reacciona usted ante las tormentas de la vida? Piénselo por un momento para que el Señor obre en su mente hoy. ¿Cómo reacciona usted ante noticias que no le gustan? Ante cosas que se salen del control de su vida, ¿cómo reacciona? Otra pregunta, ¿está el Señor en su barca? ¿Está el Señor en medio de la tormenta de su vida o no? Esa es otra pregunta. Pero la más importante es esta: ¿cómo está su fe en medio de la tormenta? O el Señor tiene que decir lo mismo que le dijo a los discípulos: hombre o mujer de poca fe. No se asuste, tranquilo. No está diciendo que no tiene, está diciendo que tiene ¿qué? Poquita. O sea que no le alcanza para esa tormenta. Necesita recargar. En tiempos de recarga soy, todo es recarga. ¿Cómo recargo la fe? Romanos 10:17. Si no lo sabe, léalo este día más tarde y no se lo voy a decir porque yo lo he repetido toda mi vida. Romanos 10:17, anote ahí, recarga urgente. Romanos 10:17, recarga urgente, así como cuando se descarga el celular o el Nequi, recarga urgente, por favor. Romanos 10:17 es recarga urgente para vivir ¿qué? Las tormentas. Versículo 25, vamos a mirar varias cosas de este verso. Por un lado, note las curiosidades. Expertos pescadores están acudiendo a un humilde carpintero que duerme en paz y no ha sentido la tormenta. Expertos pescadores, porque eran expertos. 7 de los discípulos eran toda la vida pescadores. Para ellos la tormenta era como desayunar. O sea, ellos ya habían ido al mar, habían vivido esas tormentas, pero parece por el relato que esta tormenta era más fuerte porque los asustó. Yo creo que ellos ya habían vivido muchas y no se asustaban, decían: eso ahorita pasa, así como el temblor, ahorita pasa, listo, ya nos quedamos quietos y ahorita pasa. Pero es curioso que acudan a un carpintero que no sabe nada del mar, pero es el dueño del mar. Él no sabe nada de pesca, pero es el dueño del mar. El Señor está en la barca, duerme en paz y él no siente la tormenta. Marcos 4:38 otra vez. Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo, y ellos fueron y lo despertaron y le preguntan: ¿no tienes cuidado que perecemos?
O sea, aparte de eso van a reclamar, ¿sí? Así como cuando usted se pone bravo porque Dios no le responde en medio de la tormenta. Señor, pero ¿hasta cuándo estaré aquí? Tranquilo. Yo sé cuánto necesita estar en esa prueba, o crees que no sé cuánto necesitas esa prueba. Si te saco de ahí no te sirve, me toca dejarlo ahí otro rato, tranquilo. Pero es que voy a perecer, Señor. No, yo sé que no vas a perecer. ¿O crees que yo no conozco el futuro para saber que no vas a perecer con esa prueba? Lucas 8:24, que es el otro paralelo también, Lucas 8:24 dice, vinieron a él y le despertaron diciendo que, maestro, maestro, que perecemos. Note que en Marcos le dicen maestro, en Mateo le dicen Señor y en Lucas le dicen maestro, maestro. ¿Qué nos muestra esto de las escrituras? La percepción diferente de cada discípulo. O sea, que no fue uno solo, sino que el uno dijo una cosa, el otro dijo otra cosa. Despiértenlo, háganlo despertar, por favor, nos vamos a morir. Pero todos hablaban lo mismo. Sálvanos, perecemos. Parece que la reacción de los discípulos fue desesperada porque cada uno recuerda de manera diferente los detalles del desespero. Mateo lo recuerda de una manera, Marcos lo recuerda de otra manera porque Pedro se lo contó, porque Pedro es el tutor de Marcos, y Lucas lo recuerda de otra manera porque tal vez le preguntó a los apóstoles porque Pablo no estaba allí, que era su tutor. Pero Lucas tuvo que haber preguntado y decir, ¿cómo fue lo de la tormenta? Cuénteme. Entonces alguno le dijo, no, íbamos así y pasó esto, hicimos esto y sucedió esto. Sucedieron dos tormentas allí, no una sola. Habían dos tormentas, una la de la barca y otra la del corazón de los discípulos. Vamos más hacia arriba en el tema. Igual pasa en nosotros. Cuando pasa algo nos preguntamos, ¿por qué está pasando? No sé si a usted le pasa eso, pero creo que todos en algún momento decimos, Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? No pensé que los últimos 20 años fueran así en el matrimonio, pero ¿por qué está pasando eso, Señor? Solo pasaron 20 años y ustedes se preguntan qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Por qué sucede lo que sucede? No lo entiendo. Y la pregunta es, ¿cuál es su reacción ante la tormenta? Y si usted está consciente que el Señor está en la barca y que aunque duerme, Él tiene que el control. Lo más especial es que no es la única tormenta, siempre vendrá otra. Esta no es la única tormenta que ellos enfrentaron, quizás venían más para sus vidas. Los discípulos no sabían que es mejor estar con Jesús en la tormenta que estar en la calma sin Él. Los discípulos no sabían que es mejor estar con Jesús en la tormenta que estar en la calma sin Él. ¿Qué prefiere usted, sinceramente? ¿Tormenta con Cristo o calma sin Cristo? Tiene que escoger. Ahorita dice calma con Cristo. No, estoy diciendo tormenta con Cristo, tempestad, batalla, lucha, tribulación, prueba, como usted lo llame, con Cristo o calma sin Cristo. No hay más opción. Tiene que escoger una siempre. Mire Marcos 4:35, y aquí quiero que esté muy centrado para que entienda la verdad de ese pasaje. Marcos 4:35, lo que dice. Aquel día, o sea, ese día, cuando llegó la noche, o sea, después de los milagros, después de los 3 discípulos bendiciones, les dijo, escuche lo que les dijo, léalo ahí en su Biblia. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Nunca les dijo, pasemos y nos vamos a ahogar. Nunca les dijo eso. ¿Sí está entendiendo? ¿Cómo olvidamos la palabra de Dios tan fácil? ¿Cómo la leemos y por la tarde tenemos la lucha y nos olvidamos lo que leemos en la mañana? Fue la palabra viviente, fue el Dios viviente que le dijo al grupo de discípulos, pasemos al otro lado. Al ratico se les olvidó que Él dijo que pasemos al otro lado, y si Él dijo que pasamos al otro lado es porque iban a ¿qué? A pasar. Él nunca dijo
nos ahogaremos en la tormenta, súbanse a las barcas. Tampoco dijo, en 2 horas el mar nos ahogará a todos. Solo me salvaré yo porque soy Dios, súbanse a la barca. Nunca dijo eso. Él dijo, pasemos al otro lado. Dios siempre nos ha dicho lo que va a hacer, solo que lo olvidamos en medio de las tormentas de la vida. Cuando la tormenta viene o la prueba viene a su corazón, Dios ya ha preparado su corazón, pero usted no lo vio y usted no lo recuerda en ese instante. Él ya lo ha preparado. Él ya ha traído una palabra antes para ese momento. Pero su insensibilidad y mi necedad no me lleva a pensar y decir, ¿cuál es la salida ahorita según Dios? ¿Qué tengo que hacer? Créame que si lo hace, se detiene en un momento de angustia, de una situación difícil, la palabra está en su mente y en su corazón. Pero la reacción es la misma de los discípulos, desespero, afán. Versículo 26 de Mateo 8, 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Vamos a ver la respuesta del carpintero de Nazaret. La respuesta de Dios es una exhortación en medio de la actitud que tuvieron. El Señor confronta 2 cosas que hacen daño en medio de la tormenta: el temor y produce falta de fe. ¿Por qué usted no tiene fe? Porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque no tiene fe. ¿Y por qué esas 2 cosas están en su corazón? Porque no conoce a Dios como debe conocerlo. Porque no se ha esforzado en una relación con Él y se conforma con pequeñas cosas de Dios. Se conforma con unas promesas que tal vez usted cree que siempre se van a cumplir a la manera suya, pero es diferente cuando usted conoce al Señor. Si Dios le dice que va a pasar al otro lado, creo que vamos a pasar al otro lado. Si Dios dice no suban porque no van a pasar, no subamos. En el Antiguo Testamento todos los reyes consultaban a los profetas. Subiré contra tal ciudad, sube, porque yo la entregaré en tu mano. Y Dios que cumplía. Y ellos no dudaban, decían, y si el Señor se equivoca, y si no los entrega en nuestras manos, y si perdemos toda la gente, no es que son 185,000 y nosotros somos 15,000, suban, yo los entregaré en sus manos. Es igual, el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Cuántas cosas te dice la Biblia? O sea, la palabra de Dios, ¿cuántas cosas te dice? Y tú todavía sigues pensando que no van a suceder. ¿Cuántas cosas te ha dicho ahí? Y las ha leído cada rato. Y aún sigue pensando que se va a ahogar en medio de la tormenta. Todos los creyentes en algún momento de su peregrinaje han sentido temor y han batallado con la fe. Recuerde que Él no está diciendo que ellos no tienen fe. Está diciendo que tienen ¿qué? Poca fe. Es decir, ustedes tienen fe para verme en la tierra hacer milagros, pero no tienen fe para creer que yo puedo dominar esta barca, el mar y el viento. El Señor le está dando la respuesta de por qué temen, y es por el temor. En su miedo no lo pueden entender y se preguntaban, escuche, la pregunta que ellos se hacían era la siguiente. Ellos no se preguntaban por qué tenían miedo, sino se preguntaban por qué Jesús no tenía miedo. Ellos miraban a Jesús y era el único que no tenía miedo en el barco. Usted se imagina, no sé, quizás 20 o 25, porque no dice cuántos, no dice que fueran los 12 o tal vez menos, no sabemos cómo eran las barcas. Pero imagínense todos llenos de miedo y ver al otro durmiendo allá tranquilo y preguntémosle por qué es el único que no tiene miedo. Siempre las personas que tienen calma nos ayudan. Y el cristiano en su casa es usted. Entonces usted debería ser el que tiene la calma cuando llegan las tormentas para que sus familiares le pregunten, ¿qué debo hacer? Pero si ven al cristiano desesperado, pues no hay a quien preguntarle, porque no tienen en quién apoyarse.
Ahora, ¿por qué no podemos confiar en el Señor? ¿Por qué tenemos miedo? Escuche, por la infidelidad que sabemos que tenemos acá en el corazón. Sabemos que somos infieles, olvidamos su palabra y la confrontación es esta para los discípulos. Han visto milagros, han visto personas que no se van a salvar y aún así el Señor los ha sanado. Han visto que mi palabra siempre se cumple, han visto mi poder sobre todo. Es más, si aún se ahogaran, estarían conmigo en el paraíso. Esa era la exhortación. O sea, si ustedes se ahogan todos, ¿no creen que irían conmigo a la eternidad? Dice el Señor. Hombres de poca fe. O sea, si pasaban y se ahogaban, ¿a dónde iban? A la eternidad con Cristo. Entonces, ¿qué les afanaba? Era su corazón lleno de ¿qué? De temores. Los discípulos conocían los salmos, pero no los recordaban en ese momento. No tenían fe para creerlos. Usted conoce los pasajes de la Biblia, ha escuchado las predicaciones, pero cuando viene la prueba parece que todo se le nubla en la mente y no aplica nada de lo que escucha semanalmente o los martes. Leamos unos salmos donde habla exactamente de este pasaje o de lo que podría pasar. Salmo 89, 8, 9. Salmo 89, 8, 9. ¿Usted cree que los discípulos no habían leído ese salmo? Pues le cuento que ya estaba el salmo y ya lo habían leído. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantas tus ondas, tú las sosiegas. ¿Dice o no dice lo que está pasando en la barca? Los discípulos tenían que haber leído el salmo y haber dicho, Él está aquí, ahorita se levanta y calma el mar, no hay problema. Esperemos que Él no nos va a dejar morir en esta tormenta. Salmo 46 del 1 al 3. Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro próximo auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque ¿qué? La tierra sea removida como esta mañana y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea que aunque el mar se alborote y la tierra tiemble, no vamos a temer nada. Y Salmo 107, 27, 23, 30. Salmo 107. Note que todos esos salmos hablaban de las tormentas en el mar y ellos los habían leído. Salmo 107, 23, 30. Los que descienden al mar en naves, o sea, los discípulos, y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en ¿qué? Sosiego, se apaciguan sus ondas y luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Pasemos al otro lado. Si solo le queda esa frase en su cabeza, quedo contento de haber predicado esta mañana, de que usted pueda pasar al otro lado con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo no lo sé. El Señor lo sabe, cómo está su corazón hoy. No obstante, cada creyente se da cuenta por su propia experiencia que conocer la Biblia y saber acerca del poder de Dios no es suficiente para que confíe en Él. ¿Por qué? Porque afloran las debilidades, las flaquezas que están en nosotros. Inclusive, solo mirar la vida hacia atrás y ver cuántas cosas Dios ha hecho en usted, pero en ese momento se nos olvida. Usted dice, uy, la última prueba, bueno, salí, sí, arrastrado, pero salí, o sea, pasé, sí, la última vez que desconfié, tuvo misericordia de mí, me perdonó y me sacó adelante. Ya ha pasado muchas veces en su vida,
Pero en el momento cuando vuelva a presentarse la tormenta, va a aflorar la debilidad y la flaqueza. ¿Se acuerdan de Elías en el Monte Carmelo? Mató 450 profetas de Baal y 400 de Acera. 850 hombres los degolló él mismo con un cuchillo bien afilado, los degolló y les cortó el cuello. Y luego le dio miedo ¿de quién? De Jezabel, de una mujer. De una mujer porque ella dijo, mañana a mediodía la cabeza de Elías estará aquí. Y él se le olvidó que Dios lo había llamado, que Dios le había dicho que lo iba a guardar y lo iba a proteger, que lo respaldó para matar 850 brujos. Imagínense. Y va y se le olvida en ese momentico y empieza a quejarse. Nos maravillamos de su grandeza, pero tan pronto como la tribulación llega, nos olvidamos de esa grandeza y vemos solamente el problema. Versículo 26, parte B. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y luego dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Este es el versículo donde muestra el poder de Dios. Mateo dice que reprendió los vientos y al mar. Y mire lo que dice Marcos 4:39, siempre enseñándonos un poco más. Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos dice lo que le dijo al mar y al viento y dice que lo trató como un animal, porque el término para enmudecer es fuimos y significa poner bozal a los animales y controlarlos como se controla un perro. Eso significa la palabra enmudecer. Es decir, el Señor trató al mar y al viento como un animal feroz. Le dijo, se calla y enmudece. Y no solo lo calmó, sino le ordenó que no podía sonar nada. Y dijo, quiero paz absoluta para mis discípulos. Y el mar y el viento le obedecieron. Ahora, ¿será que no puede calmar la tormenta del corazón? ¿No puede calmar la angustia que usted tiene porque no puede consagrarse al Señor? ¿No puede calmar la angustia que produce cuando pecamos y seguimos dándonos cuenta de nuestra debilidad? A la orden del Creador, la tempestad no pudo hacer nada más que convertirse en una grande bonanza. Cuando el viento frena, las olas se calman. Cuando hay hartas olas es porque hay mucho viento. Pero aquí no se calmó uno, sino los dos quedaron quieticos. Tercero y final del sermón, que es la parte que más me gusta. Versículo 27. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Hay una sombra de tristeza en esa frase, pero hay mucho poder, porque ellos no dicen que Él es Dios. Ellos dicen, ¿quién es este? Acaban de ver que se levantó de la barca y con una voz de autoridad le dijo al mar que se calmara y a los vientos, y aún así no dicen, tú eres Dios. Era la respuesta que se esperaba, que todos se hubieran postrado en la barca y decirle, tú eres el Señor, no hay otro Dios como tú, solo tú puedes hacer esto. Pero su respuesta en los tres pasajes de los evangelios sinópticos, es decir, en Marcos, en Mateo y en Lucas, la respuesta es la misma al final del pasaje. ¿Quién es este? Qué curioso, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener una fe firme? ¿Cuánto cuesta que usted en la tormenta pueda decir, Señor, tú eres mi Dios en medio de la tormenta y en ti esperaré? Aunque se traspasen los montes, aunque la tierra tiemble, aunque los familiares no se conviertan, aunque las finanzas sean difíciles, aunque aún me cueste ser santo y orar, en ti voy a esperar. ¿Cuánto nos cuesta eso, cierto? Siempre tal vez estamos como los discípulos. ¿Será que sí me puedes ayudar? ¿Será que sí puedes obrar en esta situación que creo que es la más difícil de toda la iglesia? Normalmente uno cree que la prueba de uno es la más difícil de toda la iglesia.
Hable con otro hermano y verá que termina usted orando a favor suyo diciéndole: gracias, Señor, por mi prueba. Pareciera que no estaban totalmente convencidos, aunque habían visto las maravillas obradas por Jesús. Su pregunta ni siquiera es: ¿tú eres Dios? Debió ser la pregunta. Señor, dínoslo. ¿Tú eres Dios? ¿Por qué puedes hacer eso? ¿Tú eres Dios? La pregunta es: ¿quién es este? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿De dónde viene ese poder? Todas esas preguntas estaban en la mente de los discípulos. Pero hay más preguntas en nuestra vida que en las de los discípulos. Hay más preguntas que podríamos pasarnos toda la vida buscando respuestas, sobre todo cuando las tormentas parecen no terminar. Vamos a hablar de la tormenta que todos vivimos y es en la que más quisiéramos encontrar respuesta, y esa tormenta se llama el pecado. Esa es la tormenta del creyente. Todas las demás son temporales, pero el pecado nos acompañará hasta el día de la muerte. Y solo el día de la muerte seremos ¿qué? Libres. Qué difícil es tratar de vencer algo que no puedo, ¿cierto? Qué difícil es dar cosas contra el aguijón. Qué difícil es no poder amar perfectamente cuando la Biblia me manda amar. Qué difícil es ser santo y agradarle a Él en todo. Qué difícil resolver mis deseos y mis pasiones y terminar buscándolas sabiendo que desobedezco al Señor. Y qué difícil es que tenga que buscarle cuando ya he pecado y que no le busque antes de pecar. Esa es la vida del creyente. Ahora vamos a decir quién es Él. Los discípulos no lo sabían. ¿Sí sabía? No lo sabían. Pero son los discípulos, sí, pero no tienen la Biblia. Tenían el Antiguo Testamento y todavía estaba velado, apenas estaba llegando el que lo iba a revelar. Estaba en su barco el que sabía todo. Él iba a revelar las escrituras, a eso vino. O sea, ellos no tienen el entendimiento que tenemos como iglesia. Nosotros sí sabemos quién es Él. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el que era, el que es y el que vendrá. Él es el único que puede dar vida a los muertos, es el único que puede perdonar pecados, es el único que ama al pecador, es el único que lo puede salvar, es el único que es santo. Él es Dios. Ellos no sabían todo eso. Nosotros lo sabemos. Por eso tenemos que confiar en Él. Es la esperanza para la humanidad, es el que libra del infierno, de la condenación eterna, es el agua de vida que del que Él beba nunca más tendrá sed, es el pan de vida que descendió del cielo y que el que de Él coma nunca más tendrá hambre. Es la provisión para el Padre, es el Padre para los huérfanos, perdón, la provisión para el pobre, el Padre para los huérfanos, el esposo de la iglesia, el redentor de las almas. Es el pronto auxilio en la tribulación, es nuestro abogado, es el Dios encarnado que se autorrevela a los hombres. Él es Dios y es el poder vivo de la palabra para la iglesia en este tiempo. Nosotros sí sabemos quién es Él. No podemos decir lo que dijeron los discípulos. ¿Quién es este? Eso se llama hombres y mujeres de poca fe. Si tú llegas a decir eso, estás igual a ellos. Eres un hombre y una mujer de poca fe. Él es de quien dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El profeta Isaías, cuando lo vio, cayó como muerto y dijo: soy un hombre de labios inmundos. Daniel, cuando lo vio, cayó como muerto y dijo que no podía entender por qué su cuerpo se había puesto así. El mismo Pedro, cuando ya el Señor resucitó y se le reveló, le dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Fue aquel que tomó un asesino camino a Damasco y lo convirtió en el mejor predicador después de Jesús. Pero sobre todo, iglesia, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y en Él vamos a confiar y en Él vamos a esperar y Él va a obrar en nuestra nación. Me duele mucho la nación hoy, lo que está pasando, pero vamos a confiar en Él. No tenemos que decir quién es este,
tenemos que decir, Él es nuestro Dios. Y Él va a levantar esta nación y va a obrar en esta nación, pero sobre todo va a obrar en su iglesia, en su pueblo, trayendo un entendimiento claro de la salvación a sus corazones. Nosotros somos sus hijos y como hijos somos herederos de su gracia, y Él puede hacer callar y enmudecer un corazón incrédulo y puede callar la tormenta interna que tú estás viviendo y puede santificarte y puede santificarme para su gloria. Amén.